¿Dónde miro? Ustedes no. Claqueta, no, usted solo compórtese normal. Listo. Carla de Freder 6 con Apolinar Ruiz, ¿Cómo vamos, Fred? más conocida en el bajo mundo como Polo. Polo Ruiz, Polo Siloé. Hoy nos encontramos en una vivienda ubicada en lo que popularmente la gente conoce como Siloé. Entonces empecemos por ahí. ¿Cómo está compuesto Siloé? Bueno, Siloé es técnicamente gran parte de la Comuna 20. Yo creo que es como el 80% de una comuna. Es una loma al suroccidente de Cali y es una loma muy diversa porque se ha creado como en varios momentos de población. Tres oleadas grandes y ahí para allá ha venido creciendo pues de acuerdo como a la situación del país. Entonces, ¿cómo está conformado Siloé? Por mucha gente durante mucho tiempo, casi más de un siglo, y la conforman 11 barrios, ¿Qué son? cuatro en la parte baja y siete en la parte alta que conforman lo que es la Comuna 20. Los barrios son desde los más antiguos, Siloé y Belén, que están en la parte alta. Después viene Belisario, que es como el estrato 3 de la comuna, que es la parte Ok. baja. Viene el Cortijo y el barrio Alberto Lleras Camargo, que son como de finales del 50. Alberto Lleras Camargo alrededor de los 80, 90 se divide en dos, en Tierra Blanca y en Lleras. De ahí lo sigue La Sultana, Brisas de Mayo y Pueblo Joven, que son los de las 7 de la parte alta. Está Belisario, el Cortijo, Urbanización Venezuela y Cañaveralejo. Urbanización Venezuela y Cañaveralejo que están en la parte baja, ya colindando con lo que son los cementerios, Jardines de la Aurora y Jardines del Recuerdo. Esos son como los 11 barrios que componen la Comuna 20. Y en ese momento estamos en. Este barrio es bien particular porque nació siendo Alberto Lleras Camargo en el 58, pasó a ser Tierra Blanca y dicen los líderes comunitarios que Siloé corrió El la lindero. cerca, el lindero y ahorita estamos en Siloé. Entonces yo nací en Alberto Lleras Camargo, me crié en Tierra Blanca y ahorita estoy en Siloé. Ok. Barrialmente, ¿no? Pero pues en general, yo estoy de acuerdo que a la Loma se le diga toda Siloé y también a Belisario. Y también estoy de acuerdo que la gente de los barrios reivindique su barrio o su sector, y que estamos en el sector La Playboy. Ok. Interesante. A mí me gusta mucho porque los sectores populares siempre tienen dinámicas internas que el resto de las ciudades conocen. Ujú, Entonces, por ejemplo, esa vaina de que cierto sector es la parte estrato 3. ujú. Y explícame eso, ¿por qué sería, qué lo hace? Pues ahí hay varias cosas que juegan acá en la Loma, que difícilmente la gente de lo plano logra entender, ¿no? Y es que la Loma tiene como una estratificación interna social, ¿no? No es lo mismo vivir en la parte baja que vivir en las partes altas. Entonces acá Belisario está en la parte baja y siempre ha sido una urbanización desde el 52, muy formal, fue una cooperativa de vivienda, y han vivido maestros, ha habido como lo que llaman ustedes los sociólogos, movimiento social ascendente, ¿es Ok. que? Entonces ahí es como un estrato 3 y muchas familias han salido de ahí. Pero socialmente en el imaginario hay una estratificación de que entre más alto es más económica y más barata la vida, que eso tiene en parte real. Y los que vivimos en la loma tenemos otra especie como de códigos, como dirían los pelados. Y es que los que vivimos cerca de una calle ancha, como en la que estamos, que tiene una calle Ujú. ancha de puente de acceso, por donde puede pasar una carro, una moto, somos diferentes a los que viven en lo que popularmente se les dice el hueco, ¿no? Que solo se entra por un camino o por una grada. O los que viven cerca a una quebrada o una zona de riesgo eminente. Ok. Entonces aquí hay casas que prácticamente están en el volado, como así, como ya ahí es evidente que hay un riesgo, o la gente que vive cerca a las quebradas, que ahorita en tiempo de invierno pues la cosa se Ujú. torna maluca. Entonces, internamente digamos que están como entre comillas esas estratificaciones, pero pues generalmente el estrato 3 y la gente siempre ha anhelado vivir abajo, entonces siempre ha sido como en el imaginario colectivo un sueño que de que como de ascenso social irse a vivir a Belisario.
porque las casas son más grandes, está más urbanizado, es más organizado, tiene acceso más fácil para un taxi y demás. Entonces pero son como imaginarios internos que se tienen y que básicamente tienen que ver con el acceso, como de poder que un taxi te deje en tu casa, en la Claro. puerta de tu casa. ¿Aquí te ha traído un taxi alguna vez? Aquí hay un servicio bueno de taxi, pero los transportadores son del sector, Ok. porque un man de afuera, un Didi o algo así, difícilmente te coge una carrera acá. Pero aquí hay vecinos que son transportadores, entonces manejan taxi o Didi. Entonces con ellos uno cuadra, llama y tal. Y entonces casi que ellos sí trabajan es internamente, trabajan para la gente de acá de la Loma. Claro, tienen como ya su mercado establecido con la misma comunidad. Exacto. Sí, y ahorita pues lo que está muy, muy fuerte, creo que en todos los barrios, independiente que sean de ladera y demás, es el servicio de taximoto o mototaxi. Ujú. Acá se les llama a los motorratones. Sí, sí, que nos encontramos ahí en pleno, afuera de la estación, Ajá. de manera intempestiva, diciendo necesita moto. Y Los como, motorratones están ubicados donde te deja el transporte, o sea, en estaciones del mío, paradas del mío, pero también están en zonas comerciales. Y cada sector de la loma, cada microsector de la loma tiene hasta 3 o 4 estaciones de motos, parches de motos. Entonces aquí los que venimos para acá, para Tierra Blanca, están aquí en Mercatoño, pero de pronto los que van hacia la Estrella lo pueden coger en El Palo o lo pueden coger en un sector que se llama la 19, que es la estación de policía número 19. Entonces, ya de acuerdo a cada zona, también tiene su lugar donde abordan claro, los sí, está mototaxis. como el croquis interno y la Ajá. repartición de funciones también para la movilidad interna, ¿no? Obviamente yo me imagino pues una señora que le toque subir la loma, es más fácil Ujú. una moto que le solucione en el camino interno. Interesante esa vaina del transporte porque, como vos decís, la gente de lo plano, ahí me incluyo yo por ser del distrito, uno a veces no comprende como esas dinámicas internas y lo mismo pasa viceversa cuando se va al distrito que uno sabe por dónde se mete y por dónde no. Eh, pero chévere porque la historia de Siloé en cierta forma cuenta mucho la historia de Cali, porque es más Ujú. antigua que el distrito y poca gente sabe eso. Ujú. Empecemos con ese inicio, por allá es inicios de 1900 con la llegada de la Ujú. minería, si no estoy mal. Ujú. Sí, hay una cosa también que tiene que ser claro y es que todo esto es muy espontáneo y muy orgánico, ¿no? No es que detrás del transporte haya una organización o una cooperativa de transporte, no, eso casi siempre es como un punto de llegada, pero en el caso de los motorratones eso es muy espontáneo y básicamente los pelados transportan los vecinos de su sector donde se sienten más Ujú, confiados de llegar. Hay motorratones que exploran toda la loma, que también tienen pues su servicio de taxi por aplicaciones, ok, de mototaxi por ajá. aplicación, entonces, pero eso es muy orgánico, eso también ha generado mucha empleabilidad en población juvenil y eso ha extensionado un poco pues los conflictos por ingresos económicos, porque la verdad que es un rebusque, bueno, no solo de la loma, yo siento que la gente camella la Sí, rusa y también después de las 6 va y hace sus carreritas, presta sus servicios de mensajería y demás. ve, pero eso de pronto ha disminuido la población, por ejemplo, que utiliza el Jeep, Claro, las las cooperativas de gualas. transporte interno que tenían como alrededor de 7 a 10 rutas internas de la Loma, que era Cooperativa La Estrella y con Trasol, tenían transporte interno de toda la comuna, gran parte de la comuna, y también tenían transporte que de aquí subían por aquí por Siloé y bajaban por Bellavista y te comunicaban al centro. Muchas de esas rutas ya desaparecieron porque no compiten, pues el motor de un Ujú, carro hay que esperar a que llene el Jeep. Entonces las motos en ese sentido le ganaron el mercado, además porque la moto te subís y de una te lleva, no tenés que esperar a que el Jeep se llene. Pero se fortalecieron rutas del Jeep que están comunicando con el centro, con el obrero y con la terminal, que también son internas. Por aquí donde yo vivo no funciona la ruta, pero sí funciona en el barrio Lleras, Pueblo Joven y Brisas de Mayo, sí funcionan. Y esas se han fortalecido mucho, pues porque ya la única transporte diferente del mío es la Villanueva Belén, que a ujú. propósito es el primer transporte que comunicó a la Loma. Entonces digamos que unas por otras desaparecieron rutas internas, vio muy golpeada la empresa interna que era Transporte en la Estrella
y se fortalecieron mucho las rutas hacia el centro, el Obrero y la terminal. Y bueno, y respecto a tu pregunta, Bueno, pero sí. ven, fíjate, es que es interesante el tema de transporte. Hay tres estaciones en lo que se conoce como Siloé, desde el Mío Cable. Ujú, ¿Qué tan funcionables son para la población? Porque, pues digamos, aquí estamos a algunas cuadras, entonces uno dice, bueno, es accesible. Pero hay mm, otros sectores que uno dice, bueno, llegar a la estación también se vuelve uno dice, es un trayecto largo. ujú. ¿Sí funciona o no? Pues el sistema de transporte del Miocable lo conforman cuatro estaciones con la de Cañaveralejo, Ajá. que está cerca a la unidad deportiva, que es la estación donde arranca el sistema, ¿no? Y hay tres estaciones en la parte alta. Digamos que lo que dicen la gente que ha estado como cerca al análisis del transporte del mío es que cubre el 30% del transporte de las partes altas. Eh, Donde yo vivo me beneficio mucho, además porque ya tengo transporte hasta las 11 de la noche, ¿no? Porque antes era hasta antes. A mí me sirve y a muchos igual, son como, decite que son como alrededor de 5 a 10 manzanas alrededor de la estación, de cada una de las tres estaciones Ujú. que se benefician. La ventaja del miocable es que la frecuencia es constante, entonces la gente apetece ir al miocable por la frecuencia. Entonces, eso es. Pero la gente que está entre partes intermedias y bajas de la loma prefiere irse por debajo y usar otro tipo de transporte. Entonces, yo creo que lo que el miocable ha incidido mucho es uno para que se mire más a la loma, para que la gente la visite más. Es un sistema de transporte que cubre cierta parte de la loma, pero yo creo que es como la obra más importante después de tener agua, acueducto, alcantarillado y pavimentación. Es como la obra más importante del siglo XXI Ujú. que han hecho en una zona de ladera. Creería que en toda Cali. Digamos que fue un proceso interesante en ese sentido, que hubo una inversión considerable donde la gente de Siloé se sintió como Ujú. ciudadana o parte de una ciudad que poco invertía en esta zona. Eh, a mí me parece interesante que incluso el miocable es utilizado por la gente de lo plano para visitar el territorio sin visitarlo porque suelen dar como Ujú, la ronda sin salir del sistema. Y es una visita bastante particular, me parece a mí, porque he visto que varias gente la hace. ujú, Es como que veo y vivo el territorio, pero desde la comodidad de la cabina. ujú, Eh, que también es una lucha contra el estigma que tiene el sector, pero que han habido, hay procesos muy interesantes, que ahí le sumaría también como el tema de infraestructura al mirador, que creo ujú. que oxigenó y le dio visibilidad al sector. ¿Qué otras obras interesantes crees que han cambiado la cara de lo que se conoce como Siloé? Pues particularmente los que hemos vivido acá en La Loma, en cualquiera de los 7 barrios de la parte alta, lo más curioso de lo que ha generado el mío cable es que la gente siempre dice, ve, yo no sabía que Siloé era tan grande. O Ujú. sea, la gente no conocía Siloé. Claro, porque se ve una cara Sí, nada se más ve solo el frente, como la fachada, que es Siloé, el barrio más viejo y más, que el más visible, digamos. Entonces eso ha marcado, ha impactado mucho porque son barrios de 50, 70 años y la gente no sabía que hacia atrás de Siloé había toda esta poblamiento tan grande y tan consolidado. Entonces, eso ha sido bien particular para nosotros porque de una u otra forma era una comuna, estos barrios de acá atrás de Siloé, muy desconocidos. Obras desde lo público, pues mira que siempre se esperó que el mío llegara con reposición de alcantarillado, que es una problemática Ujú. muy fuerte, con pavimentación, que llegara con titulación y legalización de vivienda, pero no ha sido así. Desafortunadamente, todavía tenemos muchos problemas de titulación en la Loma y eso ha generado como algunos dificultades para sus propietarios, ¿no? No poder constatar de que esta casa me pertenece, ta, 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 Ok. y también no poder venderla o no poder acceder a créditos. Eso es como una de las dificultades más grandes de Siloé porque no solo es un reconocimiento o una titulación, sino que eso implica pues también mayor inversión social, ta, ta, ta. Digamos que ahí todas las administraciones se han hecho, digamos, no han asumido eso, esa situación.
y eso ha generado líos de informalidad, o sea, buena parte de la loma está condenada como a una informalidad constante que se ve reflejado que en las partes altas no hay una institución educativa de educación media. Entonces, cosas como esas, no hay un puesto de salud, un centro de salud grande en la parte hay puestos, pero funcionan en ciertos horarios. En general, no hay presencia institucional en las partes altas de la comuna. Eso no ha llegado. Y esperemos que llegue, pues porque ya las obras del mío, las tres estaciones, pues ya han demostrado que todo el tema de que somos una invasión ya se superó. O sea, Ujú. no toda la loma fue un toma de tierras, pero siempre existió esa, es una palabrita que nos ha hecho mucho daño, la famosa zona roja, ¿no? Si lo es, zona roja. Y la zona roja es porque, como era minas, en cualquier momento se desliza. La zona roja es porque hay muchas quebradas y entonces siempre hay deslizamientos. Pero la zona roja también la ligan como a la pobreza y la pobreza ligada a la violencia, a las pandillas. Por lo menos eso es bien curioso que la gente siga utilizando mucho la categoría de pandilla, ¿no? Cuando pues sociológicamente ya sabemos que los temas de la delincuencia y del microtráfico, eso ya son estructuras Sí, organizativas muy poderosas que no trascendieron pues la lógica de una sí, pandilla ya, de ya parche, ya es casi otra no se lógica. ve. Entonces, digamos que esa no titularización y esa no presencia del Estado nos ha condenado a una informalidad, a un INRI, pero bueno, la gente sigue construyendo sus viviendas y sacando adelante sus familias. Entonces, eso es el Miocable. Ya respecto a lo que pasó en el Mirador, que creo que es la segunda obra más importante, que ya fue una obra más paisajística, con una vocación social, comunitaria, deportiva, cultural, ya no lo hizo se hizo con recursos pues del Estado propiamente, sino que fue una agencia de una alianza como una alianza que se surge como el 2005 entre dos organizaciones comunitarias y la fundación de una empresa. Entonces hubo mucho capital privado en la realización de esos muros de contención y en ese mirador que hoy es como un foco, un centro cultural bien importante, tanto para los internos, por las canchas, los parques, todo el tema paisajístico, los murales, como para los de afuera que vienen a conocer la loma y hacen su salida hacia el mirador, las audiciones de salsa, las actividades artístico-culturales y deportivas. Entonces, digamos que esa es una obra bien, bien interesante y que, digamos que no fue como el mío cable, que fue una inversión pues tan grande en términos de transporte desde el Estado, sino que acá fue otro modelo de gestión. Ok, ya más de iniciativa privada en relación con lo comunitario. Ajá. Eh, en esa formación de Siloé, ¿cuál es Belén el primer barrio? No, No, sí lo es, Siloé como sí lo tal. es. Ujú. Inicia por mineros que llegaron ¿de qué Pues mira, parte? es que la historia es muy larga y muy compleja. Pues digamos que esto era una hacienda, la hacienda Isabel Pérez. La hacienda Isabel Pérez era una hacienda menor, era una hacienda pequeña. Pues estoy hablando del tiempo de la colonia, ¿no? Ujú. Colonia hasta casi mediados del siglo XIX, hasta 1850, aunque los últimos títulos de propiedad de la hacienda vendida como hacienda se llegaron hasta 1890, o sea, casi a finales del siglo XIX. Esto era una hacienda menor, pero imagínate que venía desde Carulla, de San Fernando, o Ujú. sea, era la hacienda Isabel Pérez colindada con la hacienda San Fernando. Entonces venía ahí de Carulla de San Fernando hasta el río Cañagralejo. De Ok. norte a sur venía. De la cresta de la cordillera, o sea, lo que es Cristo Rey y todo eso, hasta la laguna de Agua Blanca, cuando se formaba la laguna, más o menos Guabal hacia abajo. Era una hacienda menor, pero tenía esas dimensiones. Ajá, qué menor. Sí. Era una hacienda predominante con ganado. Era una hacienda que, pues, como buena parte de las haciendas del Valle del Cauca antes de la caña y del cacao y de las frutas, pues fue predominantemente ganado. Todo esto estaba lleno de vacas, ¿no? Eh, y como todas las haciendas de Cali, tenían el 30% de las haciendas eran tierras comunales, eran ejidos. Los ejidos siempre fueron manejados por el cabildo y estaban destinados para hacer vivienda. En ese momento se le llamaba a los menesterosos, Ujú. que hoy puede haber un símil con la idea de vivienda de interés social. La tierra era manejada por el municipio. Todas las haciendas estuvieron obligadas desde la corona española, proceso de la República, Bolívar también legisló sobre los ejidos,
hasta el momento a entregar el 30% de la propiedad de su hacienda porque eran tierras comunales. Algunos hacendados las entregaron, otros hacendados no las entregaron, y resulta que Siloé está dentro de esas grandes ejidos, o sea, es tierra Ujú. comunal. Por tanto, está el argumento de que Siloé no fue una invasión. Una Ok. invasión casi se hace siempre sobre un terreno privado, Claro, el uso del suelo estaba destinado a destinado la a vivienda. la vivienda popular. Entonces, esa gran hacienda, digamos que los primeros pobladores eran los esclavizados, los primeros pobladores no propietarios, Ujú. eran las piezas de esclavos de esa hacienda, que en el rastreo que hemos hecho eran alrededor de 20 esclavos o 20 esclavizados. Digamos que yo creo que ellos son los primeros pobladores que se pueden rastrear en documentos que habitan este territorio y lo habitaron como terrasgueros o pequeños colonos o aparceros de la gran hacienda, Esclavos negros. negros. Pero también hay una presencia muy temprana de indígenas, que es el último pueblo de indígenas que a inicios del siglo XIX son trasladados de lo que hoy es Terminal, Cementerio, Porvenir. Por allá quedó el último pueblo de indios. El pueblo de indios no eran nativos, eran estos indios yanaconas que llegaban de Quito con la Ujú. corona española. Ese pueblo de indios se llamaba San Diego de Alcalá y fueron trasladados de lo que hoy puede ser el Porvenir, el cementerio central y eso, fueron trasladados hacia Yanaconas. O sea, Yanaconas, donde está la Virgen de Yanaconas, Ujú. digamos que ese fue el último residuo que quedó de la presencia indígena, que también estaba como en condición de resguardados, ¿no? De servidumbre de los Ok. españoles. Digamos que son como los dos poblamientos originarios, muy difíciles de rastrear, pero digamos que aparecen en algunos documentos. A partir de ahí sí hay un poblamiento masivo que está ligado a lo de Marmato Caldas, que llegan familias de Marmato Caldas a extraer carbón mineral y se quedan y se asientan en este lugar. Pero ahí habría que hacer un antecedente sobre la propiedad, y es que como la hacienda, todas las haciendas que están al occidente de Cali, sabían de la presencia de carbón mineral, y ese carbón mineral se detecta desde 1830, 1840, 1850. Pero ¿qué pasa con la llegada, pues con la revolución industrial en Inglaterra, con la creación de los Aumenta la motores demanda. de combustión, con la creación de las calderas también? Entonces comienza a haber una demanda muy fuerte de carbón mineral. Entonces la hacienda tuvo muchos propietarios, pero los dos últimos propietarios son bien importantes en la historia de Cali, de Colombia. Uno de sus propietarios es Francisco Javier Cisneros, que es el que traza Claro, el el del ferrocarril del tren. Pacífico, Sí. del tren. Entonces hace el primer tramo desde Buenaventura o Cascajal, creo que es, hasta Cisneros. Sí, que esa historia es apasionante porque es. eh, ay, Entonces, él fue propietario. Entre otras cosas, fue propietario, pues porque sabía y dimensionaba la importancia del carbón. ajá. Entonces, Francisco Javier Cisneros, aparte de ser uno de los, está como entre los 10 principales ingenieros de ferrocarriles del mundo, de la historia de los ferrocarriles, señor, ocupa como el 10º lugar. Claro, por eso es que la proeza de ir a Buenaventura en esos tiempos. De trazarlo, él también Ajá. traza el ferrocarril de Antioquia, hace ferrocarriles en Perú. O sea, ese señor era una eminencia y hizo aportes tecnológicos. O sea, el man hizo cambios de dimensiones de las carrileras. Ese señor era una eminencia. Y aparte de que era una eminencia en la ingeniería, él era cubano, pero también tenía nacionalidad estadounidense. Y aparte de eso, era un gran comerciante, era un excelente comerciante. Entonces, ese señor no cobraba solamente en dinero, sino que cobraba en especie. Entonces, Francisco Javier Cisneros dice, quiero que me den en forma de pago la hacienda Isabel Pérez. Ok. Creemos que esa decisión es por el tema del carbón mineral. Francisco Javier Cisneros se la vende al último gran propietario de la hacienda, que es Carter Simmons, que es un aficionado de la navegación a vapor. También tiene que ver mucho con el carbón y con la combustión, que es el que hace la navegación a vapor por el río Cauca, que sería el primer transporte moderno de Cali. Primer motor de combustión, o sea, o el primer transporte que no fue movido por un humano o por una bestia, Uf, fueron los vapores del río ok. Cauca. Carter Simmons hace la navegación a vapor, funda la empresa de navegación a vapor
Y en convenio con Francisco Javier Cisneros hacen los estudios, pues, para saber dónde el río permitía la navegación, el peso de los buques y los tamaños de los buques, miden las curvas, pues, de los ríos. Y Cisneros se la vende a Simmons. Ahí estamos hablando que 1910, No, 1920, 1800. 1870, 80 más o menos es la propiedad de Cisneros Ujú. y se la vende alrededor de 1880, 1890 a Simmons. Simmons, aparte de ser un experto en la navegación a vapor y lo menciona como un aficionado a la navegación a vapor, es un alemán casado con una prima de él, o sea, es una familia Simmons Simmons. Es un gran comerciante, pero de misceláneas. El man importa cosas de Europa, entre esas la emulsión de Skog. Tomamos emulsión de Ok, Skog gracias a gracias a él. Simmons y también exporta materias primas. O sea, esta gente tiene un pie en la ingeniería y otro pie en el comercio, cómo está moviendo el mercado. Él no era el que tenía una tienda de abarrotes ahí en plena Plaza Caicedo. Plaza de Caicedo, que la mascota, no creo que era. No era la mascota, no estoy Ajá. seguro del nombre, pero sí era ese señor comerciante y charachero que se ganó el pueblo de Cali, que la gente lo quería mucho. Y Y bueno, y que por cierto por ahí dicen que fueron los alemanes los que también trajeron el fútbol, ¿no? Pero no eh, está en investigación. no tengo tanto los orígenes, pero sí parece ser que hubo una presencia de ingleses y de europeos que están en el surgimiento del fútbol y especialmente del Estadio Versalles, al otro lado del río, y especialmente en la creación del Deportivo Cali, ¿no? Dicen que Ok, Cali tiene ese origen, pues, a diferente del origen plebeyo de la mechita, ¿no? ok. Entonces, digamos que por ahí hay una leyenda que yo creo que eso se puede estudiar y soportar. Entonces, este alemán vende la hacienda Isabel Pérez a un gringo, Charles Radford, y hacen el negocio obviamente en el centro, porque esto es zona rural, esto es potrero, no hay transporte, nada, entonces esa gente se está viniendo en caballo para acá. Claro, Cali terminaba era que en Miraflores, más o menos, a duras. No creo Yo que, creo no que creo. la Chanca, más o menos, lo que hoy sería la Loma de la Cruz, San Bosco, Ok, yo creo que no difícilmente llega a la carrera 15 el poblamiento pues ujú. urbano de Cali, de la época. Hacen el negocio allá, le vende la hacienda Isabel Pérez a un gringo, un estadounidense, llamado Charles Radford. Hacen el negocio, Charles Radford le paga allá en esa miscelánea, en ese centro de abarrotes. Y cuando Charles Radford viene a ver su propiedad recién comprada, se da cuenta que la propiedad que compró tiene muchos colonos. Charles Radford creo que tenía problemas mentales, cree que lo han engañado en su buena fe, Ya, se devuelve a Cali y le pega 6 tiros a Simmons. quieto. O sea que el tema de la tierra que nos han dicho que es un problema de pobres, de invasores, Es un problema de ricos. es un problema básicamente de ricos y de extranjeros. Y Siloé estaba muy marcado por la presencia de alemanes. Esa es la historia de los grandes propietarios, pero ya tenemos el antecedente de los hacendados y los esclavizados. Entonces, desde finales del siglo XIX, 1880-90, ya se está comenzando a explotar carbón en la loma, que hoy se conoce como Siloé, y está muy ligada a los tejares, a los procesos pues, de quema pues, para cocinar cosas. Está muy ligado también a pequeñas fábricas y a la navegación a vapor por el río Cauca. En 1910 al tranvía municipal, que también se movió con carbón, y el ferrocarril del Pacífico, que fue el gran cliente. O sea, cuando llega Ujú. el ferrocarril del Pacífico en 1915 a Cali, hay un auge de la extracción del carbón mineral. Benito López en Las Tres Cruces y al otro lado del río. Aquí estaba la familia Simmons y que le alquilaba, los descendientes de la familia Simmons que le alquilaba a ingenieros de minas, especialmente a un francés, Luis Cede, y pasando el río Cañabarelejo estuvo el gran extractor de carbón que fue Ferrocarriles del Pacífico y que tiene la mejor mina de carbón, que es la mina de la Cascada y los Chorros. Ese ferrocarril del Pacífico sí logra hacer campamentos mineros.
O sea, digamos urbanizados, como que, trazados, que yo creo que más o menos lo que hoy puede ser el barrio Caldas, digamos, bien hacia arriba. Eso fue un campamento minero y eso fue un barrio creado por Ferrocarriles del Pacífico para los mineros de carbón. Aquí en lo que hoy es la Comuna 20 o Siloé, como hubo esos problemas de propiedad del el 30% era ejido, la muerte de Simmons, Charles Radford pues lo deportan a Estados Unidos. Aquí hay un problema de formalidad con la tierra, están estos colonos, entonces lo explotan. Las 8 minas grandes de carbón de Siloé la explotan diferentes personas. Entre esas, Luis Chede, está un señor Patricio Mira, que también fue un empresario del carbón, y también ya familias internas, como la familia Hernández, que no he podido ujú, rastrear esa familia, pero aparece una familia con una gran mina, un señor con 14 hijos explotando carbón, donde es el muro, precisamente, donde está el muro Yo Amo ujú. Siloé. Entonces, esa extracción de carbón mineral, de esa manera, digámoslo, informal o espontánea o diversa, diferentes tipos, unos que son propietarios, otros que están alquilando las minas y los mineros. Alrededor de 1915-16 comienza a aparecer el nombre Minas de Siloé. Y el ingeniero era Luis Chede, entonces Luis Chede sacaba propaganda en prensa, en el relator, diciendo que se necesitaba mano de obra o se exportaba carbón en general. Entonces el boom del carbón, que se consideró una de las primeras industrias eh, empresariales pues, de Cali, el carbón, fue muy potente, tan potente que en los talleres de Chipichape y hacia el norte, hacia Jumbo, hubo el primer teleférico, primer cable aéreo Ujú. suspendido en la ciudad. No fue el mío cable, sino fue ese, que lo que hacía era mover carbón hacia las partes altas. Entonces, imagínate esa industria entre los años 20 y 30, era muy poderosa. ¿Qué es lo que pasa con Siloé? Hay dos fenómenos. Uno que es prácticamente espacial y es que al no haber transporte, las familias de mineros llegaban al barrio Obrero, al barrio Sucre, a San Nicolás, pero todos los días se desplazaban hasta Siloé a sacar carbón. Que era una odisea en esos Era un tiempos. desgaste Ajá. físico enorme. Entonces, tanto los que alquilaban las minas, los ingenieros de mina, como los que eran propietarios, entre comillas, de la tierra, vieron con buenos ojos que se hicieran campamentos mineros. Y estos campamentos mineros fueron muy espontáneos, fueron alrededor de las minas y fue la misma gente haciendo pues su rancho y viviendo cerca a su lugar de trabajo. Así identificamos a los años 50 8 grandes minas y alrededor de las minas caseríos. Ujú. También hay caseríos cerca a las quebradas de agua, porque digamos que sí, trabajar es importante, pero Ajá. más importante el agua para vivir. Pues muchos de esos mineros hicieron también viviendas. Entonces, el crecimiento, el origen masivo de un poblamiento masivo en Siloé obedece a las minas y tiene ese fenómeno. Ahorita la pregunta, ¿por qué llegan marmateños a explotar minas de carbón cuando ellos explotaban oro en Caldas? Ujú. Y ahí nos acercamos con un primer fenómeno grande de violencia que tiene que ver con el poblamiento de la loma, que es la Guerra de los Mil Días. Cuando los conservadores ganan la Guerra de los Mil Días y se conoce como el periodo de la regeneración, más o menos 1900-1930, 3 grandes décadas ahí de esa hegemonía conservadora, de 1886 creo que fue la constitución que crearon ellos, hasta 1930. En los primeros años, un ministro de Relaciones Exteriores, que era el general Vázquez Cobo Caleño, que estaba en el gobierno nacional, decide nacionalizar las minas de oro de Caldas. Y en ese proceso de nacionalización expulsó a los alemanes, a los franceses, a los ingleses, esa gente era la especialista en la extracción de minería, a diferencia de los españoles. Los españoles como que no les gustó ese trabajo tan duro que es la minería, pero también los expulsan porque en esos sectores eran focos muy liberales porque esa gente allá es protestante, no es católica. Ok. Entonces hay una guerra ideológica, religiosa, expulsan a todos esos mineros, grandes compañías de minería pues como tal, y también expulsan a los mineros mazamorreros, que ya venían con esa influencia pues del protestantismo. Entonces estos manes en una idea de nacionalizar
que las nacionalizan como alrededor de 1900, pero se las entregan a los gringos como en 1916, o sea, vuelven y se la entregan a unas compañías extranjeras esa extracción de mineral de oro. Entonces digamos que ahí es donde expulsan y llega mucho minero. Así como llega mucho minero a la loma, también llega mucho liberal derrotado de esas zonas de enfrentamiento. Muy cerca a la llegada de los mineros, también 1920, 30, también van llegando estos liberales, estos soldados liberales Ujú. derrotados y van haciendo colonia en Pance, van haciendo colonia como en ciertas partes de la zona de ladera, que la zona de ladera es zona de colonos. Ese es como el poblamiento de la ladera en ese entonces. Y así lo es, por el carbón mineral llegan estos marmateños que comenzaron a hacer sus ranchos, no fue invasión, fue un pacto, hagan sus viviendas, trabajen en las minas. Y ese poblamiento va creciendo a medida que va creciendo la demanda de carbón mineral. Y en 1930 ya la gente de Siloé está diciendo que Siloé es Ujú. un barrio rural del corregimiento de Cañaveralejo, porque Siloé siempre administrativamente estuvo plegado al corregimiento de Cañaveralejo, a la iglesia de Santa Rosa, porque la iglesia de Santa Rosa es la que jugaba un papel civil muy claro, y después a la iglesia Cristo Rey. La gente de aquí iba a la iglesia de San Fernando a misa, antes de que hicieran las parroquias propiamente de acá. Ese es el poblamiento de Siloé y hay dos o tres antecedentes con el nombre que están por ahí en un plano. Siloé era una mina, era la zona carbonífera minas de Siloé, pero hay un antecedente o paralelamente hay un nombre, había una finca rural que se llamaba Siloé, finca rural de Siloé, que era de un alemán más con una propiedad más pequeña que lo que es el barrio Brisas de Macho. Y también en un plano de 1930 que quiera como acercarse a cómo era la Cali de 1912, hay una quebrada que se llama Siloé. La palabra Siloé está ligada a las minas, a una finca rural y a una quebrada. ¿Cuál fue primero? No sabemos, pero digamos que el nombre aparece designado a tres cosas diferentes. Ese es como el origen de ese primer poblamiento masivo con esos antecedentes que te decía de los indígenas yanaconas Ajá, y y los de las esclavos. familias esclavizadas. Esa no me la sabía, la verdad. En mi relato estaban, pues llegaron los mineros a hacer Ujú. sus labores, pero interesante. Eh, y esa parte liberal que llega aquí le da ese carácter también un poco rebelde a Siloé, digamos en el sentido de que hace parte, digamos, Siloé ha sido importante en muchas luchas políticas. Pues mira, hay dos cosas también que te quería decir. De pronto la gente dirá, este man habla mucho, pero hay tres libros. Está el libro de la Misterios de las Minas, de Álvaro Gardner, que él rastreó todo el conflicto de la minería de oro y la guerra de los 1000 días en Caldas. Y él narra el desplazamiento, porque su familia Gardner la sacaron de Marmato y también sacaron a los marmateños. Hay una novela que es El Alférez Real. En El Alférez Real, en una trama de la que él cuenta, eh, no me acuerdo ahorita el nombre del protagonista, viene desde Cañas Gordas, pasa por la hacienda Isabel Pérez y el esclavo que siempre lo acompaña saluda a los esclavos de la hacienda Isabel Pérez. Entonces, ahí hay una referencia literaria de lo que te estoy diciendo. Y hay otra novela de 1920-30 que se llama La Bruja de las Minas, que es de Gregorio Sánchez, que también narra la odisea de los mineros de Marmato Caldas. Eso está documentado en la literatura como tal. Entonces ahí pueden rastrear los inquietos por la historia de Siloé, pueden rastrear ahí. Eh, pues mira, Fredman, yo creo que en general los sectores populares, los desposeídos o la gente que se atreve a pensar diferente, digamos hasta desde el mismo punto de vista religioso, los Ujú. protestantes de Marmato, pues digamos que le ha tocado en un país católico, les ha tocado remar de para arriba. Duro. Y aquí en Siloé tenemos la fortuna de que este poblamiento ha estado ligado a movimientos sociales. Los liberales derrotados que llegan, pero el primer sindicato que crea en el Valle del Cauca, creado por Ignacio Torres Giraldo y Julio Rincón,
son los sindicatos de mineros. Entonces, ahí hay otra cuarta referencia literaria para los inquietos que se le dan Los Inconformes de Ignacio Torres Giraldo, perdón, el anecdotario de Ignacio Torres Giraldo, y en el anecdotario él cuenta cómo se formó ese sindicato y cómo los sindicalistas del carbón sacaron una vez corriendo a Louis Chede, al francés, en una lucha por tener condiciones de salud, las 8 horas, alrededor de 1920. Ahí también se puede rastrear cómo ese poblamiento minero no solo luchó por, ma- por, por trabajar y por vivienda, sino que también luchó por la primera organización gremial que hubo en Cali, que fue la del Sindicato de Mineros. Y ahí pues uno podría mirar, pues si aquí hubo el primer sindicato de mineros y entre San Nicolás y el Obrero nació el primer periódico obrero que fue La Humanidad, yo creo que ahí hay una primera relación. En esta primera habla de poblamiento, que sí lo es, hay una relación muy fuerte con el liberalismo radical, que pasa a ser el tránsito al Partido Socialista Ujú. de los años 20, o sea, los descendientes de Uribe Uribe, Del crea, general Uribe Uribe. sí, de Para Uribe no Uribe. confundirnos ahí. Eh, sí, Siloé fue uribista, pero del general Uribe Uribe. Entonces, hay una primera relación del poblamiento de Siloé con el movimiento obrero. Entonces, es como hay una estrecha relación de ese primer poblamiento con la creación de una prensa obrera, de los primeros sindicatos, de la lucha de las 8 horas. Entonces, ahí tenemos un vínculo de la historia del poblamiento de Siloé con un hecho no local, un hecho internacional. O sea, los partidos socialistas pues, en Cali se dieron alrededor de los años 10, 20, pero en Chile, en Argentina se dieron más temprano. Ujú. Eh, También estamos rastreando un mexicano porque de Lima, el dueño de la hacienda enseguida, de la hacienda de Cañaveralejo, de Lima tuvo una persona que le cuidaba la hacienda de Lima, que era un mexicano que venía de la Revolución Mexicana, un exiliado. Entonces, ahí hay unos rastreos de la historia política, de la historia pues, de las ideas políticas que se pueden rastrear en estos barrios. Súper. Ve, y bueno, ¿qué pasa cuando se cierran esas minas y ya hay una población de que empieza a vivir esos mineros que quedan sin trabajo, por así decirlo, al acabarse este proceso industrial de la explotación de carbón? La crisis del carbón mineral empieza en 1932, porque en 1932 ya hay un cambio de locomotora de carbón a locomotora diésel. Ok. Entonces intentan cerrar las minas de carbón. En ese momento fue más fuerte todo lo que fue los chorros, la mina de los chorros la mina de los chorros, se me fue el nombre de la otra mina, fue más fuerte porque fue la población directamente más afectada porque ellos trabajaban directamente con ferrocarriles del Pacífico. Hay en prensa y por ahí en un libro lo explico cómo comenzaron a movilizarse para que no se diera el cambio abrupto. Entonces, no sé, creo que eran alrededor de 10 máquinas a vapor de- del ferrocarril del Claro, pues Pacífico. una transición energética en la Una época. transición muy lenta, pero por el movimiento del sindicato de mineros. Eso no se dio abruptamente, se intentó hacer abruptamente y los mineros marcharon, bloquearon y demás, entonces se hizo una transición. La primera locomotora diésel comienza en los 30 y la última locomotora a carbón, que era la que ya transportaba personal del ferrocarril, que es como maquinista 3 creo que era. Maquinista uno es para transporte pues de usuarios. Maquinista 2 era como para transportar, no sé, en víveres, ganado, Mercancías. y el locomotorista 3 era el que transportaba ya las herramientas y los insumos para cuando había que ir a hacer un arreglo. Petronio Álvarez era maquinista 3. A propósito, pues también de la Bueno, historia se va ligando, cultural. que Cali es un pueblo. Ajá. Y entonces, digamos que la transición, la última mm, locomotora de carbón fue en los 48, pero hay que recordar que los ingenios azucareros siguen utilizando carbón, aún hoy siguen utilizando carbón, solo que lo traen de otro lado porque ya aquí en Cali se prohibió la Ujú. explotación minera, creo que aún quedan como unos vestigios Sí, de minería ilegal como por, los farallones. ajá, Ajá. y también por, ¿cómo es que se llama? La buitrera, o sea, en la buitrera creo que hasta hace poco se explotó carbón. Cuando yo hice la tesis hace 20 años, me metí a una mina de carbón aquí
ahí se sacaba carbón, pero de manera informal. Yo Ajá. hice una entrevista dentro de una mina de carbón y ese trabajo es durísimo. O sea, uno habla de los mineros, pero uy, ese trabajo es muy pesado. Esa gente no tiene un centímetro de grasa en el cuerpo, güey. La gente suda todo el día ya metida. Entonces, digamos que esa transición es lenta, pero ya hay otras industrias que están demandando carbón. Además de que estamos en el proceso de industrialización del gobierno Ajá, liberal. exacto, ya estamos en un gobierno liberal en los años 30 y 40. Entonces, digamos que el cambio no se da tan abrupto, pero digamos que hacia 1950 hay una crisis del carbón muy grande. Habían muchas minas activas en Cali y comienza el proceso de la salvajina. Y la salvajina comienza a demandar mucho carbón y ahí vuelve y se reactiva la industria del carbón, ya en menor medida, Ujú. y se reactiva. Pero alrededor de los años 60, 70, ya por el crecimiento poblacional en las zonas de ladera, ya se comienza, no se, ya se ve con malos ojos la explotación de carbón mineral, por lo que eso puede generar en una loma que se está densificando tan rápido. Claro, Eh, ya se vuelve un factor de riesgo porque ujú, empiezan a haber viviendas donde antes no habían y está ujú. la posibilidad de rumbe y todo. Pero lo otro también es que, y esto también es interesante porque la gente cree que los sectores populares somos estáticos, ¿no? Que si mi papá es campesino, yo soy campesino, mi papá fue minero, yo soy minero, y no necesariamente. Los sectores populares también a través de la educación, también del comercio, han tenido una movilidad social ascendente, ¿no? Ya estos mineros, sus hijos están estudiando, muchos pasan a ser albañiles, entonces hay transición de oficios. También el mundo laboral, las empresas están demandando ciertos perfiles, entonces ya no tenemos un minero artesanal, sino que tenemos un obrero de la construcción, o tenemos un vigilante, o tenemos un electricista. Entonces digamos que también se van diversificando los oficios para los años 50, 60. Pero lo otro es que la economía del carbón es potente, o sea, eso mueve bastante dinero, o sea, Todavía. vender una volqueta de carbón a un ingenio azucarero genera muchos réditos a los mineros. Lo que mata la minería de carbón hasta cuando yo la conocí era la informalidad, porque ellos trabajan al debe. La señora que les compra el carbón es la que les da el capital semilla para que ellos compren madera, compren gasolina, Eso. tengan cómo mantenerse hasta que encuentran la veta de carbón. Entonces ellos trabajan al debe. Pero si esa industria se hubiera organizado, algo pudo haber una posibilidad muy rentable porque dicen que entrevistando a los mismos mineros que ellos nunca alcanzaron a coger la veta grande. Que dice que hay una veta muy enorme por aquí por los farallones. Siempre cogieron Ajá. fue las vetas pequeñas, como los ramales, nunca cogieron el ramal grueso. Creo que sí fue lo que hizo Ferrocarril del Pacífico. En la mina de la Cascada y de Chorros sí cogieron la veta y era el mejor carbón, era el carbón más puro. Eso pasó allá. Entonces digamos que el tránsito fue lento, no fue tan abrupto, pero fue lento por la movilización de las familias mineras. O sea, si no, hacen el tránsito de una. Claro, hacen como siempre se ha hecho en la economía, no importa, digamos, los afectados, sino qué vaya a pasar económicamente. En esa lógica, ya estar en un gobierno liberal, ¿qué pasó, por ejemplo, cuando los tiempos de Gaitán? ¿Cómo fue la movilidad social, la agitación política en Silo en esos momentos tan turbulentos? Pues mira, Gaitán y los liberales gaitanistas, que fueron muchos y muy intelectuales. Gregorio Sánchez fue un liberal gaitanista. Otro liberal gaitanista fue Antonio José Camacho, el negro Camacho, que hoy estuvimos hablando de él, del Bayano. Gregorio Sánchez era un abogado de una familia de bien, pero pues fue un escritor, un intelectual, y fueron concejales en los años 30 con el gobierno liberal e impulsaron mucho el gaitanismo en Cali. Ese círculo gaitanista, digamos que tiene una fuerte presencia en la formación de la clase obrera, en la creación de la Escuela de Artes y Oficios, que se concebía como la primera universidad para obreros. Digamos que eso es clave. La Escuela de Arte y Oficios se quería hacer desde 1916, desde que se crea el barrio Sucre, pero no se logra sino hasta el 32, en Un el gobierno periodo liberal. de liberalismo. En la hegemonía conservadora fueron un poco los cambios culturales que hubo, y eso hay que decirlo y que quede claro. O sea, los conservadores son un poquito retrógradas con los cambios que demandan los tiempos. Los liberales en los 30 impulsaron la creación de la Escuela de Artes y Oficios. Entonces, eso está pasando en el centro de la ciudad, pero también está pasando una cosa muy interesante, y es que cuando la minería se comienza a hacer el tránsito energético en las locomotoras, que es el Ferrocarril del Pacífico el principal cliente,
de los carboneros, de los que extraen carbón, comienzan a amenazar con desalojos a Siloé. Los problemas de desalojo en Siloé vienen desde la década de los años 30. Y ahí se junta la historia de Siloé con otro movimiento importante, ya no el movimiento de los sindicatos, sino el movimiento viviendista, que es a través de Alfonso Barberena y Julio Rincón. Julio Rincón entra en los años 30 a Siloé, especialmente al barrio Belén, y a través del Partido Comunista comienzan a hacer un proceso organizativo para no dejar sacar a la gente y antes, por el contrario, ir recuperando ejidos. Julio Rincón recupera los ejidos de La Chanca, ahí en lo que hoy es Miraflores y Nacional, y Ok. esos barrios no se llamaban así, se llamaban Primero de Mayo y el Sindical. Y miren que los nombres desaparecieron. Y bueno, ¿no? Y se trasladaron más bien porque hay otro 1 de Mayo y hay otro En sindical. otro contexto salieron Ajá. esos barrios, pero los originarios que formó Julio Rincón en la década del 30 y 40 ahí desaparecieron de la memoria colectiva. Y mira que me parece curioso, pero la gente no se da cuenta, pero hay muchas cosas que se le dejan al Partido Comunista por ahí Y a los y los socialistas. socialistas. Que no se cuentan o que la gente no sabe, y también porque también hay un afán de borrar esa parte de la historia, que es, por ejemplo, quitarle los nombres a los barrios. Pero en este contexto de polarización, que no me parece mal, y previo a las elecciones, pues siempre están los ataques allá, es que vea, el comunismo se nos está metiendo. Ujú. Y uno empieza a ver un poco la historia de Cali, los comunistas y los socialistas, o sea, muchos de los territorios y los barrios que existen hoy en Cali, e incluso me atrevería a hablar de otras ciudades y otros contextos, están gracias al Partido Comunista y a las labores de los socialistas y de los sindicatos que tanto ahorita se critican. Pero continuemos con la vaina puya política. No, pero también la figura del diablo, o sea, no solo lo llevemos a la idea partidaria, ideológica, política, pero mira, el diablo está arraigado en Siloé, yo creo que tiene que ver con esta gente de Marmato, pero ¿por qué en Marmato hay un diablo festivo, un diablo carnavalero? Ujú. Tiene que ver, yo creo que también con esa presencia protestante europea que lo permitía, que no era tan, digamos, me lo imagino, no era tan drástica con estas figuras, pues que para el catolicismo, pues el diablo era representación del Ujú. mal como tal. Entonces estas prácticas eh, carnavaleras, festivas, ligadas a una figura tan polémica como es el diablo, y que hay que recordar que Marmato Caldas, cuando se da el desplazamiento, es el Gran Cauca, ¿no? Y parece Ujú. ser que el diablo que nos habita a nosotros es andino, ¿no? No es un diablo antioqueño, que también eso hay que decirlo, pues es un diablo muy sureño, ¿no? Entonces, no solo en la figura pues partidaria, lo que quiero decir, sino también como en esa contracultura de los sectores populares, que sea muy orgánica, muy espontánea, pero que termina uno ahorita ya en viejo significando y dándole importancia a eso. Porque aquí así hacían las fiestas de la Virgen, de la patrona de los mineros, y ahí salían los diablos en esa fiesta Ujú. Que religiosa, luego se popularizaron en toda la ciudad como los mm, diablitos de diciembre. que más o menos lo que tenemos ahorita es una práctica cultural muy ligada a esa práctica de los mineros, solo que también se le juntan como el tema musical, ¿no? El tema musical Ujú. de la chirimía. Unos dicen que es chirimía caucana. En el norte del Cauca compartimos el formato musical con esto de ellos le llaman los chupacobres, que son bandas de músicos de negros que ahorita hacen lo de la Navidad tardía. Digamos que Ok. ese formato también es muy similar al formato de aquí de Cali. Entonces, pues sí, yo creo que eso está pasando acá en La Loma. Se agarraron. eh, y yo creo que también tiene que ver, a propósito de lo que te estaba hablando, es que Siloé viene de un poblamiento de 1910, pero la primera iglesia llega en 1950. Entonces, que no haya una Ujú. presencia física de una institución que siempre quiere castrar o Ajá, dominar o que controlar regule el la cuerpo. población. Entonces, eso también es importante. Aunque a pesar de eso, pues Siloé es un nombre religioso y Belén
es donde nació el Ujú. niño Dios, ¿no? El niño Jesús. Entonces, Por ahí lo interesante es que también empieza a confluir esa multiculturalidad de indígenas, de antioqueños, de caucanos, ujú, de afros en un territorio que empieza a compartir sin esa presencia de la policía religiosa, por así decirlo, de ujú, controlar qué prácticas festivas ujú. eh, y de encuentro cultural se practican en el territorio. Sí, ahí la clave, como digamos, interesante es lo que dices, o sea, es una loma que de sus inicios tiene ya un componente social muy diferente y étnico también. Predominó en los marmateños una presencia mulata, porque digamos que los negros que están en el Valle Interandino son más proclives al mestizaje, ¿no? Que fue diferente a lo que pasó con el negro o el afro descendiente que se va para, que lo llevan al Chocó, ¿no? A las minas de oro. Ujú. Allá el mestizaje, hubo mestizaje con los indígenas, pero aquí en los años 30, 40, ahí ya hay un mulataje, o sea, la presencia de los marmateños acá, que todavía persiste en las partes bajas de Siloé, son familias negras y mulatas de Siloé. Entonces ahí ya estamos viendo ese crisol, ¿no? De mezclas y demás. Y también, pues lo que decías, obviamente, coyunturalmente está con la creación de la clase obrera, posteriormente todo lo que hizo Barberena y Julio Rincón con la lucha por la vivienda. Entonces, digamos que eso va nutriendo otros discursos, va nutriendo esa diversidad, y yo creo que eso es más o menos si lo es durante los años 40 y 50, que en los años 40 pues matan a Jorge Eliezer, está la masacre en la Casa Liberal, y en el 51 asesinan a Julio. Entonces también estas formas organizativas espontáneas que van organizándose también han sido minadas, atacadas en esa lógica del exterminio. O sea, no solo desaparecen los nombres de los barrios, sino también están desapareciendo o Ujú. intentaron desaparecer los nombres de los líderes que agenciaron estos cambios, estas transformaciones, estas luchas justas. Y digamos que esa memoria, lo importante del ejercicio que estamos haciendo de memoria, es poder recuperar estas formas organizativas, estos líderes que se la jugaron por estas comunidades. Y yo creo que eso es también como parte del ejercicio, ¿no? De cómo significar este poblamiento tan temprano en una ladera que está tan lejos del desarrollo urbano, del centro urbano de Cali, pero que la gente salió avante. ¿Qué quiero decir eso? Que cuando la ciudad en 1960 llegó acá, Eso, ya Cali, ya Siloé estaba era una muy ciudad paralela, consolidando. básicamente un poco. Sí, lo que llaman como las otras ciudades, ¿no? Ujú. La ciudad popular, ¿no? La ciudad de la autogestión, del asentamiento. ¿Qué es lo que vive el distrito de Agua Blanca en los 60, 70, 80? Que es la ciudad autoconstruida, ¿no? La ciudad, los urbanistas llaman la informal, ¿no? La otra ciudad. Entonces, digamos que acá lo que se está viendo y de muy temprano en Siloé es otra forma de hacer ciudad, que es la ciudad de la autogestión y de la gente, de los desarraigados, de los sin trabajo, etcétera. Entonces, digamos que somos parte de la modernidad, pero somos esa parte que no cuentan los científicos de la modernidad. O sea, ese. Pese a que la modernidad influyó por medio de la industria del Ujú, carbón. O sea, es curioso porque los sectores excluidos terminan teniendo un papel, un rol determinante en esa misma modernidad, ujú, porque sin el carbón que se hace aquí, pues difícilmente tenemos la conexión con el Pacífico, se desarrolla la industria y ujú. es una población que está excluida de ese beneficio económico, pero es el que crea ese beneficio económico. Eh, ¿Cómo se da ese choque cultural cuando la ciudad, entre comillas, la ciudad plana, la ciudad oficial, se junta con Siloé? Pues mira, eso es bien particular porque yo creo que ahí sí eso no se explica, no se podría explicar desde, no sé, de un tratado y de un ensayo, sino que yo creo que ahí está en clave como ese lenguaje también popular, ¿no? Si lo hay sus callecitas, el pesebre de Cali, que es una forma de aceptarte, pero no aceptarte. No, que es que si lo es el pesebre de Cali. O sea, es una cosa muy, a mí me parece que es muy pintoresca y dentro de lo pintoresco también hay como cierta exclusión
¿no? Porque nadie dentro de un pesebre, ¿no? Los pesebres siempre Es se ven para de verlo afuera. de lejos. Ajá. Entonces, eso. Creo que el rótulo de que somos una invasión, o sea, una invasión de 100 años, cuando no fue invasión, porque esto era un ejido, cargar con esos INRIs, yo creo que es parte de ese encuentro de una ciudad formal, de una ciudad planeada, de una ciudad que se le muestra pues al turista y todo esto, pero negando esa otra parte que le aportó a la construcción de ciudad, ¿no? O sea, sí somos productos de estos procesos de modernización, pero también somos un producto que no ha sido narrado de cómo se dio esa modernización. Y yo creo que el gran aporte de Siloé es que sin el combustible que salió de Siloé, o sea, sin esa mano de obra que generó ese combustible, no se mueven las locomotoras, no se mueve la industria local. Entonces, mira, si cambiamos el lugar de enunciación y no narramos la historia de Siloé y del centro, o de los mismos barrios obreros que son populares, sino que les narramos de una montaña que fue gran parte de su historia ha sido una ruralidad, cambia el lugar de enunciación. O sea, Ujú. no somos una invasión, fuimos un lugar económico, una de las industrias económicas, hicimos parte de una de las industrias económicas más importantes de la ciudad en los años 20 y Y 30. del Valle. Y entonces cambia el lugar de enunciación, ¿sí me entiendes? Y ahí creo que es la clave de por lo menos yo creo que de lo que vos te formaste, yo me formé del trabajo social y comunitario, y es de crear estas contranarrativas o de hacer narrativas no hegemónicas que sigan replicando la exclusión, el clasismo, sino que son narraciones que intentamos hacer que sean de una otra forma contestatarias o que también con el tiempo se vuelven complementarias a la narrativa oficial. Ujú. Entonces digamos que aquí de los audiovisuales, desde las letras de rap, desde los textos, lo que estamos encontrando son narrativas que están diciendo, ojo, que esta historia no está completa. Ojo que al decirnos invasores, pues también nos invisibilizan, nos despojan pues también de cierta ciudadanía y pues no, aquí la gente le ha aportado resto a esto. Y pues eso fue la primera oleada de poblamiento, Frederman. 1910, 1950, en la década del 40 y 1948 logramos la primer presencia del Estado, que fue dos pilas de agua y dos instituciones educativas, una para niños y otra para niñas, que fue la General Anzoátegui y la Simón Bolívar. Esas dos pilas de agua se crean en el barrio Siloé en 1948. Antes de 1948, la gente de Siloé tenía que ir por agua a la bomba de gasolina que está al frente del éxito, diagonal. Hasta allá quedaba el último acceso a agua potable en 1948, entonces la gente se desplazaba hasta allá a traer agua. En 1948 se crean estas pilas y fue como la primera presencia del Estado en garantizar servicios públicos a la zona de este territorio. El agua potable. Agua potable. En paralelo, digamos, también a los deseos de sacar a la gente de Siloé. Pues siempre los alcaldes, o muchos alcaldes de durante la década del 30, 40, 50, quisieron despojar a los mineros de sus propiedades. ¿Se entienden? Los quisieron sacar y eso fue una constante en Siloé. Afortunadamente, Julio Rincón, Barberena dieron los argumentos necesarios para que la gente se organizara y ¿Cuál es peleara. el interés de fondo? Porque siempre se habla, no, es que eso es invasión, pero siempre hay un interés económico de fondo más allá de la supuesta ilegalidad que está cometiendo la gente pobre. Era volver a explotar las minas de carbón. No, yo creo que más bien es que nuestra dirigencia política y económica no es tan moderna. O sea, no fue una élite que se modernizó y se volvió empresarios o fueron Ujú. industriales. No, si vos te pones a ver aquí, los Borreros, los Garcés siguen siendo rentistas de la tierra. Los header, Entonces, y eso que los CER sí hicieron como ciertos aportes tecnológicos de volverle la hacienda cañera a ingenio, ¿no? industrializarla. Ajá. Ellos estuvieron ahí como muy metidos. Pero vos te pones a ver y esta gente sigue rentando sobre la tierra, ¿no? Entonces, digamos que yo creo que sí, de pronto tuvieron pensado el tema del carbón, de seguirlo extrayendo, pero por lo menos la familia, de estas familias apellidadas, la que más peleó estas tierras fue la familia Garcés. Los Garcés fueron los que más, y los Garcés han tenido presencia en las alcaldías
Hubo periodos, 3, 4 periodos de alcalde, entonces claro, esos alcaldes Y están no veían con familiarizados buenos. con nuestro representante de la Cámara. Yo O, creo, sino que es una familia también grande, sí, es ¿no? que son familias extensas que Ajá. Pervive el apellido, pero pues ya no sé si propiamente tendrán que ver con la propiedad. No, yo creo que también no solo es el tema de los beneficios económicos, sino que también estos barrios, estos sectores fueron laboratorios de construcción de organización popular. O sea, yo creo que también lo que están atacando es a los sindicatos de mineros, están atacando al movimiento viviendista, ¿sí me entendés? Entonces no solo es una lucha económica, sino que también es una lucha simbólica de contrarrestar estos sectores. Por eso no es tan de gratis que en los años 60 sean los conservadores y los liberales los que lideren la pavimentación en Siloé, ta, ta, ta. Buscan la forma de minar esa organización popular, ¿sí me entiendes? De incidir, porque sí se estaba gestando, o sea, si no matan a Gaitán y si esos manes sistemáticamente no exterminan ese liberalismo ujú, radical, Cali sería otra. Entonces, digamos que los temas de la guerra en Colombia pasan por la tierra, sí, pero también porque estos manes no quieren que existan otras ideas también liderando y pensándose el territorio. tremendo. Y hay un discurso muy de la ciudad de Cali que es la ciudad cívica, esa Ujú. Cali de los 70. A mí me parece una cosa muy romántica de las élites, muy, muy, muy ahí, de añorar unos tiempos pasados. ¿Cómo fue esa relación Siloé y esa supuesta Cali cívica de que tanto se enorgullece mucha gente? Pues mira, En esas tensiones políticas y sociales que hay ahí. eso se hace, Porque siempre también al barrio popular lo acusan de no ser cívico, es el del desordenado, el que no tiene ujú. planificación, el que no cumple las leyes de tránsito, etcétera, Siempre nos etcétera. dijeron que éramos los que no pagábamos impuestos y se comprobó que somos los que más pagamos impuestos, ¿no? O sea, Pero los sectores populares y medios, por ahí hay un dato que dice que la Comuna 22, que es la comuna donde están los sectores, los barrios ricos de Cali, es la comuna con más deuda en impuestos, paradójicamente. predial, que es una de Ah, las que más se tiene el impuesto local. Pues mira, que- Frederman, eh, hay varias cosas, digamos que ya en la década de los 40 y 50, cuando la guerra se recrudece tan fuerte en los campos, pues que fue como donde se disputó, bueno, esto que este periodo que llama la violencia, ¿no? Y si vos te pones a ver ese desplazamiento de los campesinos es donde se crea toda la industria cafetera, ¿no? La industria entre comillas, ¿no? Pero sí todo ese paisaje cafetero fue donde más Ujú. desplazamientos hubo, ¿no? Entonces ahí también hay unos temas estructurales económicos muy fuertes. A finales de la década del 50, se crea, es la segunda oleada de poblamiento más grande de la Loma, de la Comuna 20, que es donde se crea el barrio Alberto Lleras Camargo. Periodo de dictadura de Rojas Pinilla, hay una masacre de estudiantes en los 50. Ahí en lo que se conoce hoy como Jovita Ujú. anterior. Y hay todo un tema de tensión, ¿no? Más este periodo de violencia, se llega al Frente Nacional. Entonces, digamos que ahí se reparten, pues, se organizan que 4 años conservadores, 4 años liberales, y comienza a haber una persecución, digamos, a todo este guerrillas liberales que posteriormente pasan a ser guerrillas comunistas, ¿no? Mm. Hay un momento de tensión muy fuerte en el campo y Cali comienza el auge industrial. Desde los 40 ya comienza a despuntar una industria muy fuerte. Entonces, digamos que Cali comienza a crecer. La presencia institucional siempre ha estado, o sea, digamos, llegan las pilas, está, pero el primer acueducto, digamos, organizado, lo hace la Sociedad de Mejoras Públicas en el año 53, 54. Se da la toma de tierras de Alberto Lleras Camargo, ahí ya para un poco la presencia de estas instituciones y comienza otra vez otra disputa por el espacio. Ujú. Hay que hacer una claridad que la Sociedad de Mejoras Públicas es de gente, es una sociedad liderada por gente de clases altas, ¿no? Ujú, Que es más filantrópica, por así decirlo un ujú. poco, esta apuesta de mejorar la sociedad a partir de la filantropía. Y también la sociedad ha sido como la escuela de formación de los jóvenes de esas familias, ¿no? Ujú. Usted quiere hacer política, tal, entonces empiece por conocer la ciudad, o sea, era como un paso previo a ser dirigente, ¿no?
¿Usted quiere? Bueno, piense en la ciudad. y le daba eh, acceso a los sectores populares. Ajá, y a través de un altruismo, de también un paternalismo, de cierta cosa de caridad, pero la gente venía y hacía cosas, ¿no? Eso estuvo aquí muy marcado. El primer acueducto que hacen, pues propio, no a través de pila, canalizan una quebrada que llama La Estrella, fue la sociedad con líderes de acá. Hay una presencia, esta ya pedazo de la loma donde vivimos nosotros, ya tiene ese contexto de conflicto fuerte, entonces hay juntas de acción comunal, o las dos juntas, o la Junta de Acción Comunal tenía una plana, una plana se dice, ¿cómo es que dice electoralmente? Sí, una lista. Una lista conservadora y una lista liberal y Mm, cogobernaban. O sea, liberales y conservadores tuvieron que poner de acuerdo. Eran juntas bipartidistas, así se llamaban técnicamente. Entonces los conservadores y los liberales sacando adelante un barrio. Entonces ahí está la presencia pues del clientelismo político, ¿no? Eso es como parte, yo creería que es parte de ese origen del clientelismo político, desde la línea liberal por demostrarle a los conservadores, buscaban la forma de hacer más obras y los conservadores igual, más obras. Entonces digamos que siempre fue esa tensión. Lo interesante es que ya no están matando como se lo hacían en el monte, sino que acá sí o sí se tuvieron que poner de acuerdo en algo, por lo menos que la Junta fuera bipartidista. Y así nace la segunda oleada de poblamiento. Estas tierras sí se las disputaban dos familias, la familia Santa María Walteros, que vienen descendientes de los Simons, y la familia Garcés. Creo que eran los Garcés Giraldo los que disputaron. Y comienza un proceso de toma de tierra de meses, de meses, de meses, queman los ranchos, meten presa a la gente. Pero como hay una crisis de, eh, de Rojas Pinilla y esto, entonces la gente se organiza y logra comunicarse con Rojas Pinilla, logran blindar el barrio y hacen una estrategia que me parece interesante y es que el barrio adopta el nombre del primer presidente del Frente Nacional. Entonces lo que me pregunta, sí, ahí ya hay una presencia de estos partidos. Este barrio, esta segunda oleada de poblamiento se llamó Barrio Alberto Lleras Camargo, que es ese presidente no, del primer frente. me fue un golazo a los conservadores colocar ese nombre. Pero también pasa algo muy interesante, también esto es chévere, la complejidad y el crisol de lo popular, ¿no? Porque también queremos volver lo popular un ícono y lo homogenizamos, pero lo popular está lleno de contrastes. Así como se le pone al nombre al barrio Alberto Lleras Camargo, Arturo Álapa y Alfredo Castañeda y los estudiantes del IPC y de Bellas Artes instalan una escultura en la parte alta que es un homenaje a los estudiantes caídos. Y es una crítica al general Rojas Pinilla y a la dictadura. Y la gente siempre pensó de que eso era una alegoría al general Rojas, por todo lo popular que fue. Entonces la gente nunca tocó la escultura y el sector se conoce como el sector de mi general Rojas o el sector de la estatua. Pero ahí simbólicamente, ¿sí me entendés? Hay una junta bipartidista, el barrio tiene el nombre del primer presidente del Frente Nacional, pero estudiantes hacen una escultura, instalan un símbolo de la rebelión estudiantil, donde la figura central es la cacique, la gaitana, con la cabeza del dictador, ¿no? De Rojas, que en la historia pues de la gaitana es la cabeza pues del español, ¿no? De quien le mata Añasco, ¿no? Creo que era el nombre de que la gaitana le corta la cabeza para demostrarle a las comunidades indígenas que Que no es sí se ningún puede. dios. Ah, Entonces él hace esa alegoría, el maestro Alfredo Castañeda, y retrata una familia campesina, obrera, etcétera. También hace una crítica al imperialismo yanqui, a la Iglesia Católica, porque la escultura es un tríptico. Y entrevistando a Alfredo Castañeda, no logré hablar con Arturo Álvarez sobre el tema, pero entrevistando a Alfredo Castañeda, decía que ellos subían las partes de, es una escultura grande, subían las partes de la escultura cantando el Quinto Regimiento y ok, cantando las canciones anarquistas de la Segunda República Española. qué crisol. Entonces, bien interesante, pero ahí nos juntamos la historia de Siloé con un tercer, no sé si movimiento social, pero sí con un tercer momento clave que es el movimiento estudiantil, digamos, por llamarlo así. Sé que la palabra movimiento a veces como que es muy, muy grande, pero creo que ellos logran retratar ese momento. Entonces,
En ese momento crece la segunda oleada de poblamiento, que es el barrio Alberto Lleras Camargo, que va a tener una fuerte presencia de la música antillana. Ya aquí en Alberto Lleras, en Siloé también, obviamente, pero digamos que ya en los 40 y 50 con el auge del cine mexicano, con la industria de los discos, ya en Siloé comienza a tener esta presencia y el barrio Alberto Lleras Camargo se constituye en su origen con esta entidad, esta identidad antillana. De hecho, muy tempranamente en la década de los 60, en Lleras Camargo hay un bailadero, se constituye un bailadero y muy reconocido. Entonces, eso me parece también bien interesante. Ya esta segunda oleada de poblamiento, En ese momento que llega la música antillana, ¿qué es lo que se escucha en Cali? Porque obviamente en el momento no está la salsa como está ahora. no, digamos que es mucho tema tropical, ya está eh, el Todo el maestro tema de discos fuentes y todo Lucho eso. Bermúdez, Pacho Galán. Lucho Bermúdez, Pacho Galán ya está muy, muy fuerte en música tropical, pero digamos que comienza a entrar muy fuerte la Sonora Matancera. ¿Por qué lo nombro? Porque uno de los líderes de allá fue muy matancerómano, creó una orquesta en los 80 que es Almeiro Lomerito, que en paz descanse, murió este año, y se constituye eso. Entonces ya mira que las identidades o las sensibilidades ya no pasan, bueno, que hay una sensibilidad muy marcada con el tema musical, que está ligado a la industria del cine y demás. También lo tiene Siloé, no quiero decir que en Siloé no lo hubo, pero en los años 10, 20, digamos que era más el instrumento de cuerda, la chirimía. Acá ya tenemos un cambio tecnológico y vamos a encontrar un barrio Alberto Lleras Camargo muy poblado de gente del sur y norte del valle, gente mestiza, ¿no? Predominantemente mestiza, Popayán, Cauca, como tal, y vamos a tener pues gente también de esa colonización antioqueña que hubo por allá por el eje cafetero, que es donde más expulsaron personas. Y ya Alberto Lleras Camargo no va a durar como 20 o 30 años para, para tener servicios públicos, no que a los primeros 5 años ya tenía pilas de agua, ya tenía instituciones educativas de educación escolar. Eso pasa en Lleras muy tempranamente, ya el proceso fue más acelerado. Esa es la segunda consolidación masiva de esta loma. 60, 70. Eh, y ya para la entrada, pues digamos también si lo ve así un referente con el tema del M19 y toda esta lucha, Ujú, y se habla pues de este momento icónico que se conoció como la retoma de Siloé, que es, para los que no entiendan, es una especie de Operación Orión que ujú. hubo en ese territorio. ¿Cómo llega todo ese proceso de convulsión política? Y bueno, y también entra el narcotráfico, entra toda esta época convulsa, ¿cómo se vive en ese territorio? Ahí coincide con la tercera oleada de población en Siloé, es que la, la finca que yo te decía que es finca rural Siloé, era lo que hoy es el barrio Brisas de Mayo, era una vereda del corregimiento Cañaveralejo que llamaba Brisas del Valle. El propietario de eso era un alemán, Rudolf Müller, casado con una señora Polonia, tuvieron 2 hijos y la señora Polonia ya tenía otros hijos mayores, ¿no? Cuando se casa con el alemán. Y Rudolf Müller era un mecánico alemán que vino a trabajar en una miscelánea de almacenes Helda. Y él desde los años 30 es propietario de esa gran finca, porque esa finca hoy casi son 2 barrios, que es el tercer barrio más grande de la Comuna 20. Y mientras que estuvo Müller, él tuvo su finca cercada y demás, pero Müller muere y la finca pasó a ser la finca del Mister a llamarse la finca de Doña Polonia, porque Doña Polonia fue Ujú. la que siguió frenteando, pero Doña Polonia ya no podía mantener los cercos de un área tan grande. Doña Polonia comienza a vender propiedades y nace una veredita que se llama Brisas del Valle. Y a Brisas del Valle, ellos muy rurales, gente con sus vaquitas, con sus gallinas, que convivían pues con 2 barrios ya muy grandes como era Alberto Lleras y Siloé. El 3 de mayo del 81, el 83, 81, 81, eh, viven una invasión.
Una toma de tierra, Mm, esa sí fue propiamente una invasión. La gente de Lledas, la gente también que estaba llegando al distrito, hubo gente que formó el Vergel que también estuvo acá en esta toma de tierras. Se toman la finca rural Siloé, se toman eso que se llamaba Vereda Brisas del Valle y nace un nuevo barrio que se llamó el 3 de Mayo. Se conoció como la invasión del 3 de Mayo. Coincide coyunturalmente con la presencia de la primera guerrilla urbana, la segunda guerrilla urbana de América Latina, que fue el movimiento M19. De hecho, ellos ayudan a liderar el ok. proceso de toma de tierras y por eso tenemos un tercer oleada de poblamiento con mayor infraestructura. Tiene fuentes de acceso, tiene dos pulmones ecológicos, tiene canchas, tuvo colegio, tiene centro cultural. Ya Brisas de Mayo en los 80 fue otra cosa. No creo que solo sea por la presencia de él, no creo eso, sino que también ya habían unos repertorios de lucha que se habían venido cualificando, unos liderazgos, Ujú. y ellos logran desarrollar ese barrio también de una manera rápida. Pero hay unas lecciones aprendidas de gestión, de relacionamiento Claro, institucional, de organización comunitaria. así como hay unas genealogías de familia, yo creo que también Ujú. hay unas genealogías de las formas organizativas y eso se ve reflejado en esa toma de tierras. Y en esa toma de tierras, alrededor de 1983, 1986, se seguía denominando Vereda Brisas del Valle y invasión del 3 de mayo. Y habían tensiones y conflictos porque la invasión acabó con esa infraestructura y esa tranquilidad de esa zona rural. Entonces, alrededor de 1983 al 86 se ponen de acuerdo y nace un nuevo barrio. Y llegaron a una conclusión muy básica y es que a Brisas del Valle le quitaron el valle y al 3 de mayo le quitaron el 3 y nació Brisas de Mayo. Esa fue nuestra Eh, tercera gran oleada de poblamiento y coincide con esto que se llamó Navidad Limpia, ¿no? Es un nombre muy fuerte para esa toma militar, que afectó toda la loma, que fue, fue muy exagerado, vinieron como cuatro ejércitos a sacar a, no sé, 20 milicianos mal armados. Entonces, eso está muy retratado, muy bien retratado en la revista Semana y en un libro sobre la paz que hizo Fidel Castro. Ahí ok. aparece el nuevo Siloé en una obra Fidel literaria. Castro lo es y lo es. Fidel Castro habló de Siloé sobre un libro que hace sobre la paz en Colombia, creo. Entonces, se forma este nuevo barrio de Brisas de Mayo, que digamos que ahí fue donde nos formamos nosotros en el trabajo comunitario, porque ese barrio tenía una infraestructura más difícil que esta, pero fue un barrio que tuvo una presencia y ahí es muy chévere porque ahí ya la sensibilidad de los jóvenes de allá no pasó ni por la música antillana ni por la salsa, sino que en la década de los 80 va a ser muy fuerte el movimiento hip hop, ¿no? De la cultura hip Ujú. hop. En parte la cultura hip hop, en parte Michael Jackson, MC Hammer, todo esto que ya nos estaba llegando vía VH, videos y demás. Y allá se formó muy tempranamente un club de raperos, de jóvenes, también influenciado muy fuerte por el Black Power, de que ya el distrito, Ajá. sí, eso toda esa presencia bonaerense en el distrito ya lo tenía muy desarrollado, especialmente en Charco Azul. Eso impacta mucho ese barrio, o sea, es un barrio en formación con mucha presencia juvenil y esta presencia juvenil decide tener una, comenzar a pronunciarse, a decir algo y el mecanismo fue el arte y la cultura y en este caso fue el hip hop. En Brisas. Se crea un club de rappers, ese club de rappers hace una transición a una organización comunitaria que se llama Asociación Centro Cultural La Red, años 90, la personería jurídica la hicieron en el 98, y digamos que los Ruices, la familia Ruiz, porque somos tres hermanos que estuvimos vinculados a esa organización, llegamos alrededor del 2000, 2001. Vamos a ser la segunda generación de la CCR. Nosotros no fuimos pioneros fundadores, sino que nosotros llegamos a No, bueno, ya cuando eso. ya está, ya estaban endeudados con 3 meses de arrendo. Ahí llegamos nosotros. Entonces, eso es Brisas de Mayo y es la tercera oleada de poblamiento. Y así, estas oleadas masivas de poblamiento, pues surgieron nuevos barrios, ¿no? De Siloé salió Belén, de Alberto Lleras Camargo salió Tierra Blanca, que es donde estábamos. Entre Brisas de Mayo se conforma, hay un barriecito que se está conformando, una parcela La Sultana, que es un barrio muy Ujú. pequeñito en la parte alta, y también contemporáneo a Brisas de Mayo, ochentas, mediados de los ochentas, nace Pueblo Joven, que era un barrio
pues Los Jóvenes era un barrio que estaba destinado para trabajadores de Cali. Y ellos dijeron, no, pájalo, mano, no vamos ni por el Chira. Y nace el barrio Pueblo Joven con un traslado que viene gente de la Comuna 1 y la trasladan ahí. A grosso modo, No, no hay. a grosso modo, Frederman, esa es como la historia de los momentos de crecimiento de Siloé. Siempre ha sido una necesidad sentida primordial que es la vivienda, pero como te he contado, los inicios estuvieron vinculados al movimiento sindical, después al movimiento viviendista. Los años 50 estuvo mucho lo que se denomina movimiento estudiantil, la presencia de jóvenes. Y en los 90 pasa algo muy interesante porque se nombra como el hecho de la presencia del M y es difícil ver al M más allá de un grupo armado. Pero lo que nosotros rescatamos del M fue que el M, como era un movimiento con mucha fuerza en las universidades, el M19 hizo una cosa muy bonita y es que todos estos jóvenes universitarios traían traían arte y cultura, entonces llegaron comunicadores sociales, teatreros, muchos títeres, hacían festivales de cometa. La presencia del M19 fue más cultural Ok, o sea, que es más un mito el control armado de la organización. sí, yo creo que ese fue el pretexto para meterse y sacarlos. Yo sí creo que sí había una formación militar dentro del M, pero lo que más cautivó a la gente de Siloé y lo que más queda pues en mí es lo que yo quiero reivindicar es la presencia artística y cultural ya cualificada. Y pues también todo esto del Robin Hood, ¿no? De que iban y recuperaban leche y la repartían. Entonces, digamos que eso también impactó. Eh, eso es, digamos que lo que yo resalto mucho fue que mi niñez estuvo entre los 80 y los 90 y fue una niñez muy marcada por el arte y la cultura en esta cuadra. Muy fuerte fue el teatro, las danzas folclóricas, el hip hop. Entonces fue muy potente esa parte. ¿Y qué ha pasado en el siglo XXI? Pues mira, las sensibilidades han cambiado, unas se han reafirmado, se crearon escuelas de baile, especialmente de salsa, surgieron muchas academias en el siglo XXI. Los procesos de hip hop a través del breakdance, hay escuelas, pues sigue, Alex el Loco sigue siendo una de las instituciones del hip hop, ¿no? Del old school que llaman. Entonces, digamos que el hip hop se ha arraigado mucho y en los últimos 5 años, a través de ese gran trabajo comunitario que se hizo entre los 90 e inicios de los 2000, eh, el componente de memoria y de recorridos pedagógicos por la memoria se arraigó mucho en la comuna, pero hizo un tránsito brusco, o ha hecho un tránsito brusco en los últimos 5 o 6 años que se ha eh, Masificado. potencializado mucho con las redes sociales y es todo esto el tema que llaman ruta turística, ¿no? Entonces hay muchos colectivos de jóvenes que hacen visitas guiadas hacia ciertos lugares de la comuna y van construyendo una narrativa en torno a la memoria de Siloé, que creo que es una memoria que está atravesada mucho por la cultura y el arte, porque creo que ese es el imaginario, ¿no? Los años 80, 90, siempre salía invasión en Siloé, la miseria de Siloé. Yo soy historiador y miro eso en la prensa, y eso era como tan diferente a lo que yo había visto en mi niñez, la solidaridad, el esfuerzo, las ganas de salir adelante, que ustedes lo pueden ver. Ustedes mueven por aquí por Tierra Blanca y ven los pelados de la. Ya, paila, No, no, no. ya. Ven a los pelados de la esquina, ven pelados que siempre se preocupan por estar bien vestidos, por andar bien emperchados, ¿cierto? Digamos que estas nuevas sensibilidades están pasando porque también a través de una economía popular, estos colectivos, muchos son de jóvenes, están haciendo rutas para que la gente conozca la historia de Siloé. También, pues digamos que ya hay un liderazgo cualificado, ¿no? Muchos de estos jóvenes también se profesionalizaron. Hay un joven que tiene a través del circo y de la comparsa, tiene una organización muy potente que es Juventud, Arte y Vida. eh, Almeiro, que murió, pero que dejó un legado de una escuela musical, un teatro verde, vivo. Bueno, esta es toda esta lógica de eh, presentar una nueva cara de Siloé en torno a lo cultural.
Y hay una diversidad, digamos, de eventos. Está la trepatona, está la vaina de las ciclas, los tours, lo de salsa al mirador. Digamos, hay un repertorio cultural que hoy permite a la zona plana vincularse a la loma. Ujú. Eso ha generado cambios en las dinámicas de Siloé. Pues mira, yo creo que eso también es una respuesta de cómo una ciudad que ha venido perdiendo su mundo empresarial, el mundo industrial, una ciudad que se acerca a los servicios. Yo creo que también esos son mecanismos en los cuales la gente quiere como también buscar alternativas, ¿no? Pero aquí en Siloé, digamos que la sensibilidad por el trabajo comunitario es muy fuerte, porque digamos que esa fue la historia como la cual se consolidó la Loma, ¿no? O sea, aquí cuando la ciudad llegó aquí ya teníamos servicios públicos, una infraestructura autoconstruida, digamos que las relaciones de parentesco de parentesco y de vecindad son muy potentes aún, afortunadamente. Entonces digamos que lo que están haciendo estas nuevas formas organizativas a través de estas visitas guiadas y también es esto lo que te decía, ¿no? Las redes sociales ahorita permiten, ¿no? Que vos con un celular estés comunicando. Entonces quizás lo que se está haciendo ahorita es comunicar más. Lo que me parece clave es que esto se pueda ubicar dentro de un ejercicio de memoria cultural, memoria barrial, pero también que se pueda ubicar dentro de las economías populares, ¿no? De que la gente que visita, conozca, pueda fortalecer estas tiendas, estos jóvenes que vienen haciendo este ejercicio de gestión cultural. Y pues también el miocable, ¿no? Ha permitido también romper esa barrera física que había de que la gente pues o se subía a pie o se subía con alguien en una guala. Ahorita la gente no necesariamente, si no se sale de las estaciones del Mío, pues recorre buena parte de la comuna. Entonces sí hay unos factores a favor, pero también yo creo que hay unos cambios económicos y también hay toda una industria del turismo en América Latina que sería también en particular, ¿no? Y de hecho tenemos un gobierno nacional que defiende la industria del turismo, ¿no? Dice que las regalías y lo que está dejando el turismo son más grandes que el petróleo. Entonces digamos que todas esas cosas serían chéveres dialogarlas y discutirlas. Y eso hoy está pasando en Siloé. Interesante, porque son muchos los colectivos involucrados y son muchas las rutas. De hecho hay una empresa, Fanalca, creo que ayudó a financiar una de las rutas que se llama la ruta Isabel Pérez, que es en el barrio Siloé. Entonces esas cosas no dejan de ser interesantes, pero también hay dinámicas autogestionadas. Hay un festival de gráfica urbana que se llama Pintura y Arte a la Lata, que lo generan unos compañeros, amigos grafiteros y muralistas, y todos los años adoptan un sector nuevo y lo llenan de colores y con una ventaja que tenemos aquí en La Loma y es que las casas son muy visibles, o sea, las fachadas visibles localmente y de cierta distancia. Entonces es un festival que es liderado por pelados artistas muy interesantes y también está este Silofest, ¿no? Que la vieja escuela del hip hop sigue insistiendo en la difusión de esta cultura del hip hop. Entonces Alex el Loco, Anthony, Parche IGZ, Cheo, ellos vienen insistiendo en poder tener espacios de circulación artística que no pasen necesariamente por una presencia institucional, pública o privada. Es algo muy barrial, es algo muy popular. Entonces eso me parece también supremamente interesante. Y lo otro, que es poco difundido y poco conocido, es que yo creo que en las últimas 2 décadas hay en torno de por ahí unos 10 escritos publicados en torno a Siloé, cuentos infantiles, guías turísticas, novelas. Entonces también hay como que la gente de Siloé, las nuevas generaciones de Siloé están incursionando en la cultura escrita, que también me parece muy, pero muy valioso. Hay museos muy representativos con material museográfico, iconográfico, con obras muy importantes. Entonces digamos que yo veo con muy buenos ojos lo que está pasando en Siloé y también lo veo con una perspectiva fuerte, porque de pronto hace 20 años los que estábamos en el trabajo social y comunitario nos oponíamos a ciertas lógicas
económicas. Decíamos que nosotros no hacíamos eso para... Para venderse. Ajá, teníamos muchos prejuicios, eran prejuicios más que cualquier otra cosa. Pero digamos que fue otro momento, fue el otro momento de autogestión, de creación colectiva. Y ahorita las sensibilidades están girando mucho al tema de las redes, ¿no? Porque pues es una herramienta fundamental para difundir lo que estás haciendo, pero también una forma de generar ingresos, que yo creo que es válido que los pelados se estén pensando esto. Y lo que no pueden perder es la perspectiva cultural, la perspectiva política. Eso creo que es importante también decirlo. Ok. Listo, Polo. Gracias por esas historias. Pues hay una cosa como para cerrar. Hágale cuenta. Qué pena. Hubo un estallido social, ¿no? Y los barrios populares de nuevo en el protagonismo, ¿no? Se creó un monumento en Puerto Resistencia. Anteriormente era Puerto Rellena. Y Siloé también, ¿no? Creo que Siloé fue como... Que tuvo una segunda retoma, literal. Siloé fue como el punto de resistencia más golpeado, ¿no? Sí. Creo que eso fue muy duro para todos. Pero hay una cosa que resume en el estallido social lo que es Siloé. Y lo que resume eso es que en los puntos de resistencia, ya fuera por la centralidad, porque la vía que se bloqueaba era muy importante y demás, todos resignificaron el nombre, ¿no? La Loma de la Cruz, la Loma de la Resistencia, Apocalipso, el Puente de las Mil Luchas y Puerto Resistencia. Siloé nunca se le cambió el nombre, siempre fue Siloé. Y es porque Siloé ha sido nuestra bandera, o sea, ha sido la forma en cómo hemos aprendido a ser ciudad. Y ha sido la forma en cómo nos hemos visibilizado y posicionado con una historia propia, con una perspectiva. Entonces eso me parece muy bonito, o sea, el estallido social que fue dramático, que hoy está muy estigmatizado por ciertas instituciones y ciertos sectores políticos, lo que yo miro en el estallido social es que se resumió o vuelve a consolidarse la historia popular desde un lugar propio, o sea, Siloé, ¿por qué Siloé no cambió su nombre? ¿Por qué no lo resignificó? Y es que Siloé es una lucha, o sea, es una forma de habitar Cali que se ha posicionado, que ha vencido la estigmatización, que ha posicionado otra narrativa contrahegemónica a eso que nos estaban diciendo que éramos invasores, zona roja, peligro, pandillas. Y mira, Siloé se ha posicionado en la última década como un espacio cultural y de transformación social y casi que como un modelo a seguir para otros barrios populares, y creo que eso es muy valioso y ha sido incluyente, o sea, ha sido muy incluyente ese ejercicio. Entonces, ¿por qué Siloé no resignificó su nombre? Es una pregunta que yo le quiero dejar a la ciudad a partir de todo esto que hemos dicho, pero también porque pueden haber otras lecturas que sería chévere discutirlas. ¿Qué está pasando con los puntos de resistencia después de ese estallido social? ¿Y qué va a pasar en este momento de elecciones? Yo siempre me resigné a saber que no iba a haber un presidente de izquierda o progresista, ¿no? Eso creo que los de mi generación tenían esa ilusión frustrada, ¿no? No, marica, nunca la vamos a hacer. La hicimos, ¿no? O sea, y creo que eso fue gracias al estallido, ¿no? Y a esa fórmula presidente, vicepresidenta que fue muy potente, este suroccidente posicionó, pero a partir de una coyuntura muy dramática de una pandemia y después una gente diciendo, oye, ¿cómo que el ministro de Economía no sabe cuánto vale un huevo? Y ¿sí me entendés? Como a partir de esas cosas la gente sale a la calle y se crea otro momento histórico. Yo creo que el siglo XX de los sectores populares se puede contar o se puede hacer un cierre del siglo XX en 2021 como una consolidación, como una cristalización de algo que se venía haciendo desde cada barrio. Bueno, estos puntos de sacudón de la hegemonía. Sí, se volvimos otra vez como a decir, aquí estamos. Y se logra tener otra forma de concebir el Estado Nacional distinto, ¿no? Y estamos en una coyuntura donde ese logro para muchos pues está cumpliendo su ciclo presidencial. ¿Qué irá a pasar? Y yo creo que la pregunta es esa, bueno, estos puntos de resistencia, todo este ejercicio, ¿a dónde va a parar? ¿Qué continúa? Por ejemplo, ahí ya sabemos de que, bueno, aquí porque nosotros conocemos
de que haya puestas de organizativas que se están pensando el poder de la ciudad, el consejo, e incluso hubo un intento, sino que creo que quedó fallido de que saliera un habitante del sector rumbo a la Cámara de Representantes. Y creo que hay unos logros políticos que, como vos decís, no nos soñábamos, digamos, porque hay que decirlo, nosotros crecimos en época Uribe, se lo hacía más impensable. Y lo otro interesante que hablas del estallido, que es que hay un proceso que es el Tribunal Popular de Siloé, que es una búsqueda de justicia desde otra óptica. Y eso me parece interesante porque eso no está pasando en otros territorios, pasa es aquí. Y también es un proceso organizativo interesante, que se piensa el Estado desde otra dimensión, no la de la conquista del poder por el Ejecutivo, sino de la búsqueda de la justicia, que también ha sido una apuesta de los sectores populares de cómo hacemos justicia social más allá de la justicia punitiva. ¿Algo más que agregar? No, que yo sobre el creo que tema? lo que puede servir este ejercicio, entre muchas otras cosas, Frederman, es que creo que qué va a pasar, no sabemos, pero si hacemos un ejercicio de memoria y de historia popular, vamos a ver que de los años 20 han existido unos repertorios, unas personas que nos han dicho, sí se puede y se puede hacer de esta forma, de esta otra. Yo creo que si lo él está enseñando a Cali y al mundo que el arte y la cultura pueden ser un mecanismo de movilidad social y política muy contundente. Y creo que ahí hay una clave y que es un llamado, ¿no? Porque si bien los partidos clásicos ya no existen, vemos que las dinámicas de participación electoral siguen muy en el campo de lo político y nada que se atreven a dar el paso a lo social, a lo cultural, a saber qué está pasando en los barrios, a mirar cómo estos nuevos liderazgos barriales también se comienzan a posicionar y cómo fortalecer las dinámicas organizativas locales, como el Tribunal de Justicia Popular, cómo comenzamos a dialogar el mundo de la política real con el arte, la cultura, el deporte, los líderes. Creo que ahí hay una clave interpretativa. Y lo otro que creo que es importante tanto para los de afuera como para los de dentro de Siloé, y es que la autogestión puede ser un vehículo también, o sea, que no hay que estar esperando el gran presupuesto, que no hay que seguir buscando mesías, sino que el ejercicio colaborativo, de apoyo mutuo, creo que ahí también hay una clave bien interesante. Y lo que creo que podemos hacer como cientistas sociales, vos como sociólogo, yo como historiador, es que yo creo que sí, las disciplinas nos ayudan a comprender y a entender y a leer mejor las realidades, que yo creo que también el activismo político a veces no permite hacer lecturas de largo aliento, no permite conocer contextos, sino que a todo se le va sobreponiendo ese tiempo electoral o ese tiempo administrativo. Entonces yo creo que es la clave también de cómo se manejan los tiempos y de cómo se van construyendo o fortaleciendo propuestas organizativas que vienen desde hace mucho tiempo y que creo que que hay que visibilizarlas y mirar que se puede, ¿no? El mensaje es ese, ¿no? Se puede conseguir, se puede construir y se puede seguir soñando, ¿no? Listo, interesante. Gracias, viejo Polo.